El prólogo de Orid, 30 de mayo. El venerable Isaac el Confesor. Durante el reinado del emperador Valente, los arrianos, con la ayuda del emperador, persiguieron encarnizadamente a la ortodoxia. Al oír hablar de esta persecución, Isaac, un ermitaño en algún lugar de Oriente, dejó el desierto y se fue a Constantinopla para animar a los ortodoxos y denunciar a los herejes. Por esa misma época, el emperador Valente partió hacia el norte con su ejército contra los godos que habían bajado del Danubio hacia Tracia. Isaac se presentó ante el emperador y le dijo, entre comillas, «Escúchame, abre las iglesias a los ortodoxos y Dios bendecirá tu camino». El emperador ignoró al anciano y continuó su camino. Al día siguiente, Isaac se apresuró a presentarse de nuevo ante el emperador y de nuevo repitió su advertencia. El emperador casi le hizo caso al anciano, pero uno de sus consejeros, un seguidor de la herejía arriana, se lo impidió. Al tercer día, Isaac salió corriendo al encuentro ante el emperador, agarró el caballo del emperador por las riendas, imploró al emperador que concediera la libertad a la iglesia de Dios y lo amenazó con un castigo divino si rechazaba su súplica. El emperador, enfurecido, ordenó que arrojaran al anciano a un pozo lleno de barro y espinas. Sin embargo, 3 ángeles aparecieron y sacaron al anciano del pozo. Al cuarto día, Isaac se presentó ante el emperador y le profetizó una muerte terrible si no concedía la libertad a los ortodoxos. Entre comillas, «Te digo, oh emperador, que conducirás el ejército contra los bárbaros, pero no podrás resistir su ataque. Huirás de ellos, pero serás capturado y quemado vivo». Así sucedió. Los bárbaros troncharon el ejército griego como si fuera hierba. Y el emperador, con su consejero arriano, huyó y se escondió en una canasta. Los bárbaros llegaron a ese lugar, y sabiendo dónde estaba el emperador, rodearon la canasta y le prendieron fuego. Tanto el emperador como su consejero fueron quemados vivos. Después de esto, Teodosio el Grande fue coronado emperador. Teodosio, que había oído hablar de la profecía de Isaac y su cumplimiento, llamó a Isaac y se postró ante él. Puesto que la paz reinaba en la iglesia y los arrianos habían sido exiliados, Isaac quiso volver a su desierto, pero lo convencieron que permaneciera en Constantinopla. Un aristócrata llamado Saturnino construyó un monasterio para el anciano Isaac, donde vivió una vida de ascetismo hasta su muerte, haciendo muchos milagros. El monasterio se llenó de monjes y se convirtió en un gran monasterio. Antes de su muerte, Isaac nombró a Dalmacio, su discípulo, como abad, cuyo nombre este monasterio llevó más tarde. El anciano Isaac, que tanto agradaba a Dios, entró en la eternidad en el año 383 para regocijarse con la visión del rostro de Dios. Santa Macrina era la abuela de San Basilio el Grande. Fue una mujer maravillosa por su inteligencia y su piedad. Fue discípula de San Gregorio el Milagroso de Neo-Cesarea durante el reinado de Diocleciano. Macrina abandonó su hogar y con su esposo Basilio se escondieron en bosques y desiertos. Sus propiedades fueron confiscadas, pero no se afligieron por ello. Privados de todo, excepto del amor de Dios, se establecieron en un antiguo bosque, donde pasaron 7 años. Por la providencia de Dios, las cabras bajaban de las montañas, proveyéndoles de alimento. Ambos murieron serenamente en el siglo IV, después de haber pasado grandes sufrimientos por la fe de Cristo. Reflexión. La palabra de Dios es alimento para el alma. La palabra de Dios es poder y luz para el alma. El que lee la palabra de Dios da alimento, poder y luz a su alma. El que puede debe leer la palabra de Dios en las sagradas Escrituras, y el que no puede debe escuchar al que la lee. Todos los santos han insistido en lo beneficioso que resulta leer las sagradas Escrituras. San Serafín de Sarov dice, entre comillas,
El alma debe ser provista de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice San Gregorio el teólogo, es el pan de los ángeles que alimenta al alma hambrienta de Dios. Pero sobre todo, hay que leer el Nuevo Testamento y el Salterio. De allí procede la iluminación de la mente. Es muy beneficioso leer la palabra en soledad y leer toda la Biblia con entendimiento. Cuando el hombre se propone hacer esto, el Señor da su misericordia más que por otras buenas obras y lo llena con el don de la comprensión. Cuando un hombre provee su alma con la palabra de Dios, entonces se llena con el entendimiento del bien y del mal. Contemplación. Contemplar la gracia de Dios Espíritu Santo en el misterio del sacerdocio. Primero, cómo la gracia santifica, ilumina y capacita al hombre para servir como pastor y maestro. Segundo, cómo capacita al sacerdote para celebrar los otros misterios. Sermón sobre el misterio de la ordenación sacerdotal. Entre comillas, fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 6, versículo 6. Al imponer las manos sobre los fieles elegidos, los apóstoles consagraron obispos, sacerdotes y diáconos. Resulta evidente entonces que la fe cristiana no es solo una enseñanza, sino también un poder. No basta con saber, también es necesario tener poder. No basta con ser elegidos por los hombres, hay que ser también confirmado por Dios. Si el poder no fuera necesario para la vocación sacerdotal, tampoco sería necesaria la imposición de manos. Solo se necesita la enseñanza que pasa de boca a oído. La imposición de manos, por lo tanto, significa la trascendencia de autoridad y el descenso del poder sobre el elegido. El poder está en la gracia de Dios que fortalece al hombre, lo santifica e ilumina. Es la gracia de Dios la que enseña, guía, ejerce la función pastoral y, por medio de los misterios, fortalece el rebaño de Cristo. Un sacerdote es el recipiente de ese poder de gracia inefable, asombroso y suficiente. Bienaventurado el sacerdote que comprende en qué precioso tesoro se ha convertido. Bienaventurado él si el temor de Dios no lo abandona día y noche hasta su último aliento. No hay amor, no hay mayor honor ni mayor responsabilidad en la tierra que la vocación y el misterio del sacerdocio. Con la imposición de manos del obispo, el sacerdote ha entrado en contacto con la fuente eterna de la gracia celestial y con la autoridad de los apóstoles. Así, el sacerdote ha llegado a ser compañero de la gracia y concelebrante con todos los sacerdotes ortodoxos desde los tiempos apostólicos hasta hoy, con grandes jerarcas, con los innumerables santos, confesores, hacedores de milagros, ascetas y mártires. Es bendecido por su dignidad, pero tiene que llevar la carga del mérito, del ejemplo y de la exigencia. Oh hermanos míos, grande, muy grande es el ministerio de un pastor del rebaño racional de Cristo. Tiene la obligación de orar a Dios por todos, y todos los fieles están obligados a orar a Dios por él. Oh Señor, sumo jerarca, infunde en los sacerdotes ortodoxos fuerza, sabiduría, pureza, celo, mansedumbre y toda virtud apostólica por la gracia de tu Espíritu Santo. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.